Quien como Dios, un saludo en el Señor, en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Les doy la bienvenida a esta charla, la charla titulada El enemigo a la izquierda. Mi nombre es Diego Medina, misionero participante de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Por gracia de Dios, pertenezco a la comunidad hace ya 5 años y vamos a tratar en esta charla acerca de esa contraparte de lo que de alguna manera vimos en la charla pasada. Cuando hablamos del enemigo a la izquierda, lo vemos sencillamente como la otra cara de la moneda, como aquello que pareciera quizás a un nivel político, social, cultural, completamente contrario a lo que vimos en la charla pasada, que era la charla de la masonería y los peligros de la extrema derecha. Pero en realidad lo que estamos viendo es la contraparte que utiliza el maligno para la perdición de la humanidad. Esta parte, quizás mucho más directa y violenta. Sabemos que la masonería ataca desde lo oculto. Lo que vamos a ver que ataca desde el lado de la izquierda, vemos que es mucho más directo. Vamos a entregarle entonces a la Santísima Virgen María esta charla, los frutos de esta charla, que ella se la entregue a su adorable Hijo. También se la entregamos por medio de ella a nuestro Señor, el Espíritu Santo, su esposo, y por medio de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Santísima, ayúdanos a luchar contra el dragón rojo, la serpiente antigua que hoy como nunca antes quiere engañarnos. Haz que como consagrados a tu corazón inmaculado, como lo pediste en Fátima exponiendo los errores del comunismo, podamos con dignidad y entrega combatir estos errores y acelerar el triunfo de tu inmaculado corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante todo es importante hablar qué es la izquierda. Hablar de la izquierda y hacer una separación entre lo que política y espiritualmente significa es muy difícil. Por un lado, la izquierda, digamos que a un nivel político, pertenece a ese espectro político, valga la redundancia, que en teoría intenta la igualdad social a un nivel económico y a un nivel de derechos humanos. Sin embargo, esta tiene su nacimiento con la Revolución Francesa y el concepto del republicanismo, que como vimos en la charla pasada es un hecho completamente gestado y producido por la masonería. La política dividida en dos corrientes, una corriente obrera, como de alguna manera se clasifica a la izquierda, y una corriente un poco tirando más hacia el empresariado, hacia lo burgués, entre comillas, eh, tirando un poco más hacia la derecha, es realmente producto de la Revolución Francesa, un hecho completamente masónico. Entonces, cuando nosotros mismos incluso nos dividimos entre derecha e izquierda, pues sabemos que estamos respondiendo un poco quizás a ese hecho que se gestó dentro de la masonería para la política del mundo. Entonces, como vimos en la izquierda, pues a pesar realmente de tener un objetivo que moralmente se puede considerar válido, obviamente luchar a favor de los derechos humanos es algo completamente válido, su gestación, nacimiento y posterior anexión a las políticas marxistas como el socialismo, el comunismo, el liberalismo, la socialdemocracia y varias otras formas, incluso anarquistas, asociadas también a los cientos de movimientos por los derechos civiles que en este caso están tratando en estos últimos tiempos acerca del feminismo radical, del movimiento LGTB y una cantidad de cosas así por el estilo, incluso ahora más modernamente hasta la pedofilia, hasta allá hemos llegado.
están asociados un poco a los temas de la izquierda. También hay un movimiento asociado en contra de la guerra a una herejía llamada el irenismo, que pretende de alguna manera colocar la paz como un valor absoluto por encima incluso de los valores morales. También está asociada la izquierda hoy en día a un ecologismo bastante fundamentalista en algunos casos, obviamente no en todos, que se liga un poco hacia el panteísmo, que es precisamente colocar a la tierra como un valor absoluto. Ha generado de alguna manera todas estas circunstancias y todos estos brazos que de alguna manera tiene la izquierda en nuestros días, que los medios para alcanzar de pronto ese fin social que ellos desean, que es el respeto por el trabajador, que son los derechos humanos, digamos, fundamentales y que de alguna manera es una acción loable, pasen con estas nuevas ideologías que de alguna manera contaminan esos derechos que son y esos deberes de la izquierda que son buenos, están siendo bastante contaminados con el tema del marxismo, que ya lo hemos visto, tanto política, económica como culturalmente, que es lo que se está dando ahora. Esto obviamente lucha y está muy por encima de toda libertad individual e incluso de la misma religión. Entonces no significa realmente que algunos fines de la izquierda, como los derechos humanos, el fin de las guerras o el ecologismo en sí mismo, que es maravilloso, de hecho yo soy del sector ambiental, y que responde al cuidado y respeto hacia la creación, e incluso la promoción de los derechos laborales, el que las mujeres tengan una igualdad salarial, que tengan ciertos privilegios por el tema de la maternidad, cuestiones económicas y gubernamentales que también la mujer tiene el derecho, y no solo el derecho, sino el deber de participar. Entonces realmente son cuestiones que verdaderamente funcionan y que están de acordes a la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que estas cosas que normalmente nosotros asociamos a la izquierda y que la izquierda nos viene con esta cantidad de situaciones un poco confusas, ligadas un poco hacia el marxismo y la anarquía, nosotros no debemos verlas mal a un nivel moral. Pero si queremos perseguir estas circunstancias, como el cuidado de la creación, los derechos de alguna manera gubernamentales que le corresponden a la mujer y derechos laborales, también los derechos humanos fundamentales, el fin de las guerras, podemos perseguirlos y debemos perseguirlos no tanto en un contexto izquierdoso o de derecha en sí mismo, digamos que crasa a un nivel de capitalismo salvaje, porque de alguna manera tenemos al interior de la iglesia la doctrina social, esa DSI, la doctrina social de la iglesia, que nos da completamente las respuestas a todas estas circunstancias. Y es muy importante por eso que nosotros oremos también por políticos verdaderamente que sean cristianos, ojalá de nuestra comunidad, que quizás no respondan a capos políticos o cuestiones o personas de alguna manera cuya moral pueda ponerse en duda, sino que respondan exclusivamente a los deberes de Jesucristo y a los mandamientos, que a fin de cuentas son los que nos dan la salvación. Nosotros podemos perseguir realmente todos esos objetivos, desde el cuidado del planeta, la convivencia pacífica del género humano, los derechos de la mujer, obviamente los verdaderos derechos de la mujer, como el voto, como el derecho a ocupar cargos públicos, como la igualdad salarial y demás, pero perseguirlo siempre con un sentido cristiano, con un sentido de salvación de nuestras almas, porque a fin de cuentas eso es lo que necesitamos. Hecho contrario a lo que persigue la izquierda política, a un nivel general, no estamos hablando de toda la izquierda, porque así como hay parte de la derecha muy buena, hay parte de la izquierda que quizás no la conozcamos, pero que actúa de alguna manera también con una recta intención y que quizás no conozcamos tampoco. Pero la izquierda a un nivel general nos tiende a ligar hacia el endiosamiento del hombre que nosotros conocemos o que estamos conociendo quizás ahora con mucha mayor fuerza como humanismo,
colocando las necesidades, incluso los placeres y los gustos humanos por encima de la ley divina. Entonces nosotros debemos quizás alejar todos los hechos buenos que nosotros podamos realizar de estos colores, movimientos políticos que sabemos que de alguna manera tienen un origen masónico y una gestación y una perspectiva marxista. El principal contaminante de la izquierda política en nuestros días es sin duda el marxismo. Este es un ente diabólico que motiva a la gran mayoría de los movimientos izquierdistas en la actualidad y de todas las aberraciones que efectivamente se han aprobado. Incluso ya hay algunas parafilias como la zoofilia aprobada en algunos países, que eso es algo realmente horrible. Yo creo que verdaderamente vivimos peor que en Sodoma y Gomorra. Y ese marxismo es identificado en las visiones del padre Gobi como el dragón rojo, o sea, el mismo Satanás. Cuando hablamos del dragón rojo en la revelación, es completamente importante que nosotros lo veamos como ese ente que es nada más y nada menos que el demonio. Es que nosotros no estamos tratando contra un demonio cualquiera, contra un ángel caído cualquiera, contra un espíritu impuro cualquiera. Estamos actuando en contra de la misma serpiente antigua y quizás por eso hoy en día los movimientos pro vida y todos los movimientos que realmente persiguen los fines verdaderamente cristianos son tan extremadamente atacados. El dragón rojo lo vemos en el libro del Apocalipsis de la siguiente manera. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. El dragón rojo se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Y fue arrojado el gran dragón rojo, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto nos dice el Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3 al 4 y del 9 al 17. El libro del Apocalipsis sabemos que es un libro sagrado cuyos secretos han sido velados durante generaciones, pero que en ocasiones la Santísima Virgen María, como intercesora ante su Hijo y esposa del Espíritu Santo, ha interpretado para nosotros. En el caso, por ejemplo, de las apariciones del Padre Gobi, sus revelaciones de la Santísima Virgen María, ella dio esta explicación en la cual nosotros tenemos una gran confianza, precisamente en el santuario de Tindaria en Sicilia, el 14 de mayo de 1989, en la fiesta de Pentecostés, en lo que el mismo libro se denomina como el enorme dragón rojo. Leerlo es una tarea que yo creo que nos va a quedar a todos porque se haría algo extenso, pero en este apartado del libro del Padre Gobi realmente podemos comprender cómo actúa ese dragón rojo. Aquí en el transcurso de la charla vamos a ir hablando un poco acerca de lo que ha dicho la Santísima Virgen María precisamente en el libro del Padre Gobi. Entonces, uno de los contaminantes o de quizá el peor contaminante de la izquierda que tenemos ahora es el marxismo. Y el bastión más grande del marxismo pues efectivamente es el comunismo. Entonces, ¿qué es el comunismo? Bueno, el comunismo realmente es una doctrina social, política, que defiende una organización en la que no existe la propiedad privada, no existe la diferencia de clases, y en la que de alguna manera los medios de producción están a manos del Estado. Este Estado, supuestamente, distribuiría esos bienes de manera equitativa y según las necesidades. Si nosotros observáramos esto, al igual que la definición concreta de lo que es la izquierda y lo que persigue, el problema espiritual que trae no es realmente lo que quiere, sino los medios para conseguirlo. No es lo que quiere, sino cómo lo quiere. Hablemos entonces un poco de los peligros espirituales del comunismo, porque realmente pues hemos visto ya bastantes cuestiones acerca de ello.
De alguna manera el comunismo nace del manifiesto del Partido Comunista o el manifiesto comunista, que es publicado el 21 de febrero del año 1848. Es escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Se basa en un concepto erróneo económicamente hablando que se denomina el valor trabajo. ¿Por qué es un concepto erróneo? Porque ese concepto de valor trabajo lo propuso Adam Smith mucho antes de hecho de Marx, y en él se decía que un producto o servicio valía por el trabajo empleado en su producción y por la cantidad de horas trabajadas y el esfuerzo producido por los trabajadores. Pero la realidad económica realmente terminó desmintiendo esa situación, y muy poco después realmente, ya que nosotros sabemos que los productos valen realmente de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Entonces el comunismo de Marx y de Engels tiene como base entonces la doctrina de esa lucha de clases. Si ellos consideran que esa parte económica de valor trabajo es lo que realmente debería sostener la economía, entonces eso significa que la base como tal de la economía está ligada a través de los trabajadores. Entonces ellos siempre han querido, sin ahondar mucho en el tema de la historia del comunismo, la lucha entre dos grupos concretos, entre un grupo de oprimidos y un grupo de opresores. En su momento pues eran los ricos contra los pobres, luego se fue dando lo de los negros contra los blancos, luego más adelante lo de las mujeres contra los hombres, ahora estamos viendo no solo eso, sino también gays contra héteros y etcétera. O sea, realmente es una lucha de nunca acabar, porque ellos dicen que la lucha de clases es la que mueve la historia. Y citan textualmente, para que nosotros tengamos en cuenta cómo surgen estas ideas, citan textualmente que el fin de la opresión y entonces un mundo sin desigualdades vendrán solamente cuando los oprimidos destruyan y sometan al opresor, destruyendo toda cultura opresora independiente de cuántos deban morir para eso. Entonces nosotros sabemos que se gesta este movimiento político que parece tener unos fines buenos y que más que político es económico, se gesta dentro del marco de la violencia y dentro del marco de la destrucción, siempre, no dentro del marco del diálogo o como nos lo han hecho creer que realmente pues todo se soluciona exclusivamente con el diálogo, no. En realidad el comunismo en su interior lo que planea es la destrucción del opresor o de lo que ellos consideran opresor realmente. De esto nos habla mucho el libro negro del comunismo, que es de Stefan Courtois, Nicolas Werth, Andrés Pachowski y Joaquín Gok. Estima, y realmente el libro es antiguo, que en medio siglo pues cerca de 100 millones de personas han sido asesinadas por las dictaduras totalitarias comunistas, incluso cristianos de varias denominaciones. Si nosotros incluimos dentro de estas cifras a los niños abortados, realmente sería una cifra exorbitante. También de alguna manera hablar de lo que está en contra de nuestra religión católica es que la guerra civil española mató a 12 obispos, 4.184 sacerdotes, 300 monjas, 2.363 monjes y quién sabe cuántos laicos. Estos números son estimados según el historiador Hugh Thomas. Entonces nosotros podemos ver que realmente todas estas cuestiones que planean colocar el comunismo enfrente de una sociedad siempre van a estar en contra tanto de la vida como de la religión. ¿Por qué? Porque Marx propuso que los oprimidos hicieran una revolución que acabara con la lucha de clases y crear, según él, un paraíso terrenal sin Dios. Parecidito entonces como el tema de lo que planea la masonería, que es volver a ese paraíso terrenal a través de la serpiente, porque ellos consideran pues que Lucifer fue el que trajo realmente como esa luz, dicen ellos. Ellos planean, en el caso de Marx, planea promover la igualdad, que para ellos la desigualdad es el mal del mundo y la religión el opio del pueblo, o sea, es decir, un fármaco, un medio para mantener a las masas bajo el dominio de los poderosos que debe ser destruido. Entonces Marx consideraba realmente a la religión como algo que merecía ser destruido.
Por eso, el Papa Pío XI, en su encíclica Quadragésimo Anno, aseguró que el socialismo religioso o socialismo cristiano implican términos que son completamente contradictorios. Nadie puede ser a la vez un buen cristiano y un verdadero socialista, y viceversa. Entonces, cuando hablamos realmente como de esos cristianos que siguen las ideas de alguna manera marxistas, estamos hablando de que no se pueden llamar a sí mismos, según el Papa Pío XI, como verdaderos cristianos. Como vemos entonces, la base de la izquierda está completamente ligada a lo que nosotros denominamos, o a lo que ellos mismos denominan, de hecho, igualdad social. Y la respuesta a ese concepto de igualdad por parte de Dios está en la misma creación. Entonces, ¿qué nos dice el Señor realmente de ese concepto de igualdad social? Nos dice, básicamente, según la creación, que la desigualdad es natural. Analizando el universo realmente nos damos cuenta de que el universo es jerárquico y desigual, completamente. Vamos desde los minerales, desde los elementos más básicos de la materia, luego seguimos por compuestos, luego por sustancias, luego pasamos a la vida y en la vida tenemos elementos súper básicos como las arqueas, las bacterias, vamos a elementos más complejos como las protistas, luego los hongos, luego tenemos los vegetales, luego los animales que ya de alguna manera tienen de alguna forma algunas facultades inferiores, luego vamos al ser humano que es la criatura visible más perfecta que existe, que aparte de esas facultades interiores que son inferiores, perdón, que son un poco animalescas, tenemos facultades superiores para controlarlas y luego siguen a los ángeles. Entonces los ángeles como las criaturas de alguna manera en naturaleza más perfectas que existen. Entonces con eso nos damos cuenta de que realmente hay una jerarquía que promueve esa armonía no desde un término nueva era, sino desde el término del buen funcionamiento. En el cosmos, en toda la creación, entonces, si todo el universo realmente se rige por un orden a través de la desigualdad de los seres, entonces esa ley que es natural también deriva para la misma sociedad humana. En los seres humanos también hay desigualdades naturales, de las que no se derivan ningún tipo de derechos. Por ejemplo, bajos y altos, gordos y delgados, negros, blancos, calvos y peludos, fuertes y débiles. Eso no genera bajo ninguna circunstancia ningún tipo de derecho sobre los demás. Pero existen desigualdades que sí generan derechos, como ser los justos y pecadores, quienes cometen un delito y quienes son inocentes. Obviamente que hay cuestiones que efectivamente se dan de acuerdo al merecimiento que las acciones tengan. Ladrones y personas honestas, maestros y estudiantes, porque efectivamente hay una relación de jerarquía, trabajadores y empleados, y lo más importante, pues padres e hijos y la misma jerarquía de la iglesia. Entonces hablar realmente de que la desigualdad es el mal, pues contradice completamente la naturaleza, porque la naturaleza es naturalmente desigual. Eso significa que de alguna manera un hombre, una persona, no tiene ningún derecho sobre otro sencillamente por ser uno alto y el otro bajo. Y lo mismo aplica a las preferencias. No existen derechos porque una persona sea gay y la otra persona hetero, porque una persona sea mujer y la otra persona sea hombre. Obviamente eso no implica ningún derecho porque son cuestiones naturales. Pero si usted es padre y tiene un hijo, pues ambos tienen derechos equivalentes y sus deberes equivalentes. El magisterio de la Iglesia siempre se ha expresado en diversas ocasiones sobre este tema. Por ejemplo, el Papa León XIII, en Quod Apostolici Muniris e Humanus Genus, encíclicas, dice que los hombres son semejantes, pero no iguales, o sea, no existe un concepto de igualdad. Semejantes porque poseemos la misma naturaleza y los mismos derechos naturales, o sea, la misma dignidad de alguna manera humana. Pero Dios crea la desigualdad precisamente para fomentar la cooperación mutua entre nosotros los seres humanos. Nosotros debemos recordar que la ley de Dios es la ley del amor. Entonces, pero no el amor que nos están pintando hoy en día, sino realmente el amor bajo su concepto como tal real, que es precisamente el concepto divino. Entonces, el establecimiento de la izquierda bajo las premisas marxistas de igualdad social, pues es uno de los lemas masónicos también, la igualdad. En su mayoría ha dejado diversas armas
para el fin de la gracia como tal de la humanidad y para la pérdida no solamente de las almas, que es lo más importante, sino también de vidas corporales, como ningún otro instrumento diabólico. Entre esas armas tenemos la primera, y yo creo que la gestatoria de todo esto, que es el liberalismo. El liberalismo se gesta al interior de la masonería. Se gesta en la Revolución Francesa, precisamente, y todavía cristianos que defienden la Revolución Francesa. El liberalismo se gesta también en la Ilustración, defendiendo el libertinaje humano y el individualismo bajo la premisa de la libertad de expresión e incluso de la misma libertad de prensa. Por tanto, es el primer medio de ataque que se utilizó en nuestro país hacia la fe y el motor que mueve a la izquierda colombiana. El liberalismo es la madre de todos los conceptos de la nueva derecha o derecha neoliberal, que tiene su concepto como tal y su nacimiento en el mismo liberalismo, así se quiera llamar derecha. Y esa derecha realmente es la que gobierna la gran mayoría de los países del mundo. Quizás muy pocos sean gobernados por una derecha realmente moral. Esta derecha neoliberal está basada en un libre mercado que va en detrimento completamente de las economías locales, va en pro de una economía regulada globalmente, o sea, casi que de un gobierno global, promueve el secularismo, que saca todo concepto de Dios del Estado, que dice que no se puede dar crucifijos en las escuelas ni en los entes públicos, en fin, va en un concepto de igualdad de género que es muy distinto a lo que nosotros hemos hablado porque se habla de género, entonces por tanto esto apoya la ideología de género que da pie para la aprobación de todas las aberraciones que tenemos a nivel social. De hecho, los países de derecha neoliberales que nacen de esta corriente, que de por sí es izquierdista, han aprobado el aborto, han aprobado el matrimonio gay, han aprobado la eutanasia y cualquier otra cantidad de cosas pues que verdaderamente son bastante malas. Ha de alguna manera también promovido el neoliberalismo, la democracia, que, ojo, no es un concepto malo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera es una mala idea, pero sucede que pone en algunas ocasiones las ideas del hombre por encima de los mandamientos. Además, promueve el capitalismo salvaje que da hacia una sociedad abierta y hacia un internacionalismo, que son siempre los que terminan golpeando las economías, culturas, el ambiente, que la misma izquierda dice proteger, por lo que esto es un círculo vicioso de destrucción demoníaca basado realmente en la expulsión de Dios de la sociedad humana. El liberalismo no solamente se mancha con los temas masónicos, sino que también se mancha con el tema del marxismo. En Colombia propició la guerra civil, propició la guerra de guerrillas, todo lo que conocemos como los ataques directos a la población y a la fe. Nos dejó a los mártires Pedro María Ramírez, por ejemplo, muerto en Armero, Tolima, en la ciudad que precisamente el volcán Nevado del Ruiz destruyó. Muerto por el régimen liberal en su momento. Nos deja al beato también Jesús Emilio Jaramillo, muerto por la guerrilla del ELN en Arauca. Además de cientos de mártires anónimos entre los que contamos incluso al papá de la misma Santa Madre Laura, que murió por defender la fe, precisamente en el municipio de Jericó. Incluso varios santos como San Ezequiel Moreno y el venerable Miguel Ángel Builes lucharon en su momento abiertamente contra el liberalismo, y sus escritos hoy en día deberían ser esenciales para la comprensión realmente de los ideales en Colombia, porque lo que ellos predijeron hace mucho tiempo, hace más de 50 años, pues hoy en día verdaderamente se está dando y se está no solamente gestando, sino floreciendo, lastimosamente. El neoliberalismo, que es ese liberalismo de derecha por su parte en Colombia, nos ha dejado una despenalización total del aborto, ya que en la práctica la causal de riesgo de la salud de la mujer deja abiertas todas las posibilidades, porque una mujer no basta sino llegar donde un mal ginecólogo a decir que se va a suicidar o que tiene una depresión y automáticamente en cualquier mes de la gestación le dan el permiso para abortar, como ya lo incluso hemos visto. También ha dejado ese neoliberalismo el arrasamiento indiscriminado de los recursos naturales por empresas extranjeras que de alguna manera abren económicamente. Esa apertura económica inmensa ha desestabilizado gran parte de los pilares de la economía nacional, incluso de las economías locales. Vemos, por ejemplo, cómo hoy en día casi que se le restriega en la cara a los pobres, a quienes no tienen que comer, que se bota, por ejemplo, la leche en municipios del norte antioqueño, porque los tratados de libre comercio están dejando a los productores de leche sin manera de competir realmente.
Entonces esos tratados comerciales realmente los vemos a un servicio de la globalización y básicamente lo que hace la globalización es prepararnos para un gobierno mundial. Otro de las armas que nos deja la izquierda pues es el socialismo. El socialismo realmente se toma como ese medio, como ese modelo comunista que está alejado completamente de esa parte económica del valor trabajo porque sabemos que no funciona y ideológicamente puede convivir con modelos que puedan imponer sus ideales, incluso con ese mismo capitalismo salvaje. La gran mayoría de los países realmente que están sometidos a ideologías de opresor versus oprimidos, que son comunes en la izquierda, realmente son países que pareciera que son capitalistas, como en el caso, por ejemplo, de China, porque viven con todas las comodidades del capitalismo, pero bajo las ideas del comunismo. Entonces, realmente, aunque el socialismo como concepto, que ese concepto precisamente es un modelo que diera e impusiera el comunismo, y que nace incluso antes que el mismo comunismo, es un modelo que impone las ideas marxistas, a lo largo de los años realmente se ha venido modificando, de acuerdo, para poder encajar a los modelos económicos que sí funcionan, como el mismo capitalismo, que el capitalismo realmente económicamente funciona. Por lo que podríamos decir que hoy en día, según este concepto del socialismo, pues la gran mayoría de los países que siguen las ideas marxistas son en la práctica socialistas. Las consecuencias de ese socialismo, pues nosotros la vemos principalmente cuando se instaura en la Unión Soviética, cuando en el año, por ejemplo, 1945, los soviéticos toman el poder en los países de la Europa Oriental. Ellos comprendieron inmediatamente que la organización de la Iglesia Católica era fuerte y era capilar. Entonces comprendía hospitales, periódicos, que se fueron desmantelando sistemáticamente y se fueron arrogando al Estado esos bienes y esa actividad para minar los fundamentos de la iglesia. En Colombia no hemos tenido un régimen que haya quitado eso, pero la iglesia de alguna manera ha sido despojada de todo lo que son los periódicos, medios de comunicación, hospitales, incluso hasta los mismos colegios por el Estado, en un gobierno que decimos que es de derecha, pero que realmente bajo el concepto de liberalismo pues sabemos que tiende un poco hacia la izquierda, porque si nosotros consideramos la derecha como realmente quien defiende la moral, prácticamente en nuestro país podríamos hablar de que en general casi nunca se ha defendido la moral, solamente quizá en el momento en lo que hubo la guerra civil de conservadores contra liberales, pero hoy en día vemos que, por ejemplo, una senadora del Partido Conservador es la que está promoviendo el aborto. Entonces ahí con eso realmente nos damos cuenta de cuáles son las ideas que mueven a nuestros partidos políticos hoy en día. ¿Qué nos dice entonces la Santísima Virgen María y qué nos dice la Iglesia de esto? La principal aparición que nos habla del comunismo, pues sin duda es Fátima. Incluso es una lástima que en la película que hace poquito salió, esa película del 2020 que todos estábamos esperando, pues se mutiló completamente el mensaje de la penitencia por los pecadores, del sacrificio, se mutila incluso al hablar de los pecadores, y lo peor, se mutiló el mensaje anticomunista y la consagración a Rusia, a su Inmaculado Corazón. Ella dice literalmente, vendré a pedir la consagración de Rusia para impedir el esparcimiento de sus errores por el mundo. Entonces realmente nosotros nos damos cuenta de que lastimosamente hoy en día hasta las mismas películas católicas están censurando ese mensaje. Vemos, por ejemplo, dentro de la revelación que ya les dije en el principio del Padre Gobi, que nos habla de que las cabezas realmente son esos estados marxistas. Nos dice el padre Gobi, con 7 cabezas sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza. Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. Esto nos dice el padre Gobi. Mira que no habla nunca de un concepto económico. Económicamente el comunismo fracasa completamente. Cuando nos vamos, por ejemplo, a apariciones un poco más antiguas, como la Salet, nos damos cuenta de que la Saled nos dice que para el año 1864, Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del infierno, abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán a muchas almas. Podemos hablar de que la Virgen, es extremadamente precisa y específica en la Salet. De hecho, el aislamiento político de Marx termina en 1864, con la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Aunque él no es ni el fundador ni siquiera su jefe, se convirtió muy rápidamente
en su líder espiritual. O sea, miren esto. Su primer encuentro público, convocado por los líderes de la Unión Comercial Inglesa y los representantes de los trabajadores, tuvo lugar en la Sala San Martín de Londres el 28 de septiembre de 1864, año que nos dijo la Virgen de la Salet, así que se puede decir que allí nació el comunismo. El secreto de la Salet incluso nos dice algo mucho más impactante. Nos dice de que eso que iba a ocurrir en 1864, o sea, el nacimiento del comunismo, iba a ser la causa de pérdida de fe. Entonces nos comunica el nacimiento del comunismo en la religión, basados en algunas corrientes, principalmente la teología de la liberación, que es un movimiento, de alguna manera, que nace entre una amalgama de ideas protestantes, presbiterianas y sacerdotes católicos. Aquí en Latinoamérica, lastimosamente, incluso Colombia tuvo mucho que ver con ese nacimiento de la teología de la liberación a mediados del siglo XX, por ahí en 1950 o en esa década, se da realmente el nacimiento de la teología de la liberación, donde en algunos casos, obviamente no en todos, porque la teología de la liberación estructuralmente, de alguna manera, no está del todo mal, pero que de alguna manera pues sí tiene, en muchos casos, cuestiones basadas en ideas marxistas. Los ideales de la teología de la liberación en general, al igual que del izquierdismo y del marxismo, pues efectivamente no son malos en sí mismos. Nos habla de que una opción preferencial por los pobres, la salvación cristiana que no puede darse sin una liberación económica, política, social y ideológica, que eso es la dignidad del hombre. Nos dice que la espiritualidad de la liberación exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el hombre nuevo de Jesús, algo un poco, quizá un poquito enredado de entender, que la liberación toma conciencia entre la realidad socioeconómica, latinoamericana, la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades, injusticias del mundo, en fin, muchas cosas. Dice la situación actual de los latinoamericanos se contradice el designio histórico de Dios y en consecuencia es un pecado social. Realmente el Señor, como les había dicho, creó la desigualdad para fomentar la caridad, entonces aquí es un principio que realmente es complicado porque el Señor nos dice en el mismo Evangelio que siempre van a haber pobres precisamente para que nosotros podamos ser esa imagen de Él en la caridad, y aquí nos dice pues que básicamente como que la existencia de la pobreza pues como que contradice pues como el designio de Dios, quizás sí en un sentido de que no hay caridad, pero no en un designio de que existan los pobres, que es distinto. Bueno, dice que no solamente pecadores, sino víctimas del pecado. En fin, o sea, en general la teología de la liberación está basada en muchas cosas que principalmente son muy sociales, digamos que a un nivel espiritual muy poco, medio roza un poco la espiritualidad, pero tiende a ser un poco más social. Entonces, de alguna manera nos ha traído como ciertas consecuencias el ser tan sociales. Y precisamente en el año, por ejemplo, 1968, nace un movimiento llamado los curas villeros en Argentina, principalmente formado por sacerdotes, activistas de villas de miseria, o sea, de barrios pobres, con lo que se conoce popularmente como favelas, en muchos casos cercanos a una corriente ideológica que estaba surgiendo en ese momento en Argentina, que es llamada el peronismo, y en ocasiones se acercó también un poco al marxismo. Este movimiento se destacó como referente un sacerdote llamado Carlos Mujica, que fue asesinado en el año de 1974 por un grupo parapolicial, o sea, un grupo como popularmente llamamos como Paraco, llamado Triple A, y es considerado como un mártir de movimiento de la teología de la liberación. Para el año de 1971, el mexicano Porfirio Miranda publica el libro Marx y la Biblia. Mira qué cosa tan curiosa, que es un hecho completamente contradictorio, como nos había dicho el Papa Pío XI. Mientras que en Chile, por ejemplo, un grupo de laicos y religiosos, cristianos por el socialismo, de hecho se llamaban así, cristianos por el socialismo, o sea, pareciera como que eso no debería existir, pero existió, que es una agrupación política confesional enmarcada por la teología de la liberación que buscaba comprometer el proceso democrático que llevó Salvador Allende, que era un gran simpatizante de la izquierda y que de hecho Pinochet fue el que de alguna manera derrocó el régimen de Allende, siendo también el régimen de Pinochet precisamente muy malo también, y que precisamente algunas personas católicas fundaban bajo ese concepto de marxismo y de socialismo, pues una corriente religiosa amalgamada
con todas las ideas de las cuales la Virgen nos ha advertido. Entonces, ese documento de ellos pues fue lanzado en abril de ese año. Es conocido como la Declaración de los 80 debido a que 80 sacerdotes lo firmaron. Entonces, quizá por eso nosotros vemos ahora que países como Chile pues tienen realmente una fe tan debilitada, no solamente por los escándalos que han ocurrido dentro de la iglesia, sino por toda esta historia realmente de intentar combinar dos conceptos que son incombinables. Las instrucciones de San Juan Pablo II, una llamada Libertatis Nuncius, que se lanzan en 1984, y Libertatis Consciencia de 1986. Son las respuestas oficiales de la Iglesia frente a la teología de la liberación. El Papa Juan Pablo II aborda, ataca el marxismo contrario a la fe con mucha dureza, lo ataca muy duramente, pero de alguna manera a la parte social que realmente pues va acorde con la vida cristiana, le da un balance cristiano, ya que la preferencia por los pobres pues es natural efectivamente dentro de la iglesia. Entonces, si queremos realmente saber qué opina la iglesia de la teología de la liberación, nos vamos a esas dos respuestas oficiales, Libertatis Nuncius y Libertatis Consciencia. Instrucciones pastorales de Juan Pablo II. Pero aún es mucho más increíble realmente la advertencia que el 28 de julio de 1973 nos da la Santísima Virgen María por medio del Padre Gobi acerca de ello. Mira, mucho después, incluso mucho antes, perdón, que el Papa lanzara verdaderamente sus instrucciones frente a esto. La Santísima Virgen en su mensaje llamado Velad y Orad del 28 de julio de 1973, como les dije, dice: todos estos sacerdotes hijos míos que han traicionado el Evangelio para secundar el gran error del diabólico del marxismo, sobre todo por su causa vendrá pronto el castigo del comunismo y despojará a todos de todo. Llegarán momentos de gran tribulación, entonces serán estos pobres hijos míos los que comenzarán la gran apostasía. Velad y orad todos vosotros sacerdotes fieles a mí. Miren qué cosa tan dura nos dice la Santísima Virgen. Nos dice, nos prepara que la gran apostasía viene por la infiltración de las ideas marxistas dentro de la iglesia, lastimosamente producidas por los mismos sacerdotes. Entonces yo creo que con mayor fuerza debemos orar precisamente por nuestros sacerdotes. Entonces, ya que el comunismo de alguna manera, como idea económica para lo que fue concebido, ha fracasado, como les he dicho en toda la charla, y ha fracasado rotundamente, pues la izquierda entonces en general como bastión de sus ideales y propuestas basados en el principio liberal de la libre expresión y la libertad de prensa, pues ha utilizado la libertad de prensa para propagar sus ideas. Entonces, nos habla, por ejemplo, la Santísima Virgen en el primer mensaje del Padre Gobi que les di, como los 10 cuernos, como los medios de comunicación. Nos dice, el enorme dragón rojo es el ateísmo marxista que se presenta con 10 cuernos, es decir, con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los mandamientos de Dios. Los medios de comunicación son herramientas del demonio para propagar su poder por toda la tierra. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué son herramientas del demonio? Porque nacen de la masonería, del concepto de la libertad de expresión. Los medios de comunicación, por más buenos que sean, están basados en eso. Entonces, claro, el demonio muchas veces los utiliza como un medio para propagar sus errores. Bueno, son los medios de comunicación los que cada día le hacen eco a los ideales comunistas en la comodidad del capitalismo. Es que es increíble. Por lo que actualmente tenemos sociedades completamente amalgamadas entre el mal de la masonería que promueve una comodidad y un paraíso terrenal sin Dios y el dragón rojo del comunismo que quiere sacar aún más a Dios. Dice la Santísima Virgen que el enorme dragón rojo tiene como objetivo diabólico sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, la glorificación de la Santísima Trinidad, la plena actuación del designio del Padre por medio del Hijo que ha creado a la humanidad para su gloria. Entonces, claro, efectivamente por eso es que nosotros vemos cada día a la gente le molesta más hablar de Dios, cada día a la gente le molesta que se le hablen de estos temas, porque cada uno está realmente enfocado en lo que quiere. El objetivo del comunismo, de alguna manera, nos dice el Papa León XIII, es trastornar los fundamentos de toda sociedad civil.
En la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, vemos que atraídos por la codicia de los bienes terrenales, que es la raíz de todos los males, y apeteciéndola, muchos erraron en la fe. O sea, ya tenemos magisterio, tenemos la revelación pública, alertándonos de ese poder, placer y tener. Y hemos visto realmente cómo eso es lo que nos ha traído, realmente en este momento. El comunismo siempre ha tratado de llevarse por delante todas las clases sociales menos favorecidas. En nuestros días ya no es siquiera una lucha de clases. Agustín Laje y Nicolás Márquez, que todos conocemos, en el libro negro de la nueva izquierda hablan de eso, del nuevo comunismo, ese marxismo cultural que verdaderamente estamos viviendo. Con la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, ya el discurso comunista de alguna manera políticamente se quedó sin sustento. Entonces empezaron a buscar las almas que ellos consideraban más desamparadas y miserables para comenzar a adoctrinarlas, y la verdad es que lastimosamente han hecho un buen trabajo. Indígenas, afroamericanos, ambientalistas, humanistas, homosexuales, feministas, abortistas, son en este momento los nuevos militantes del comunismo, de ese marxismo cultural, y son la cara realmente de la izquierda ahora. Esto podemos enfocarlo un poco en el concepto del humanismo secularizado, donde todos los ideales de cada ser humano pueden sobrepasar cualquier ideal divino. El nacimiento de la misma ideología de género con Simone de Beauvoir, teórica del feminismo radical, puso en evidencia a lo que el ser humano realmente puede llegar cuando el orden natural no lo rige. Quien creó el feminismo radical, quien fue una de las principales gestoras y a quien le debemos la ideología de género, la esposa de Sartre, ni siquiera esposa, la pareja de Sartre, fue una mujer realmente con unos trastornos a nivel sexual impresionantes, y que eso es ahora lo que se está siguiendo. El endiosamiento del hombre realmente como una de las mentiras más grandes dadas por el demonio en la tentación, o sea, ese de seréis como dioses, ha sido el causante de todos los males del mundo. El endiosamiento del hombre pasó del endiosamiento de la razón que se intentó dar en la Revolución Francesa por medio precisamente de la diosa razón, al endiosamiento del sentimiento o el sentimentalismo, y ha servido como base para toda apertura social y todo tipo de acciones antinaturales, realmente comparables o quizás muy superiores a lo que es Sodoma y Gomorra, lo que fue. Realmente nosotros estamos viviendo precisamente en base al sentimentalismo y al qué pesar, qué lástima, que ellos hagan lo que quieran, que todos tienen derecho a amar. En nombre del amor o del falso amor realmente se están cometiendo todos los pecados y todas las faltas, porque no conocemos el verdadero amor. Hemos sacado al verdadero amor, que es Dios de la sociedad. Entonces es evidente que nos dirigimos al borde del abismo, que ya estamos en el borde, no nos falta sino prácticamente caer. Quizás solo los únicos hechos aberrantes realmente que creo que faltan ahora para ser socialmente aceptados y que están en ese proceso de entrada por la ventana de Overton son el canibalismo y la pedofilia, siendo la pedofilia cada día pasando por posturas y opiniones que cada día están abriendo paso a la aceptación social. Nada más es ver lo que está sacando Netflix ahora. La descomposición actual, que está propiciada por la izquierda marxista y en su concepto de igualdad y de defensa del libertinaje, bajo la premisa de la libertad de expresión y prensa, ha llevado a que poco a poco se normalice que haya más de 200 géneros, o sea, que realmente la gente se ofenda porque se inventaron que son de X o Y manera, o X, Y, Z, W, o sea, realmente ese LGTB ya tiene que tener un más porque no le caben más géneros realmente, porque cada quien puede ser lo que sea, y ha hecho que los niños estén cada día recibiendo imágenes y conceptos sexualizados, depravados, y que se hayan aprobado incluso en algunos países tipos de zoofilia y demás parafilias, y que incluso las enfermedades mentales como el autismo hoy en día estén diciendo de que ya no deben recibir tratamiento, que porque es un modo de ver el mundo diferente y que no por eso hay que discriminarlo. O sea, mire hasta dónde hemos llegado, que ni siquiera con los mismos enfermos se tiene la caridad. Cada día existe un concepto más relativista de lo que es verdaderamente moral, y eso está ligado al liberalismo que maneja gran parte de la derecha actual y de la izquierda actual. Cada día los dibujos animados, los colegios, las alcaldías, los entes públicos y para el público se acercan a lo satánico y a lo panteísta, claro, disfrazado como algo cultural, como algo de libertad de expresión, como la multiculturalidad que todos quieren,
Cada día no solamente se normalizan estas cosas, sino que incluso se celebran ritos, como ese rito satánico asqueroso que tuvimos en frente a la Catedral Metropolitana de Medellín, o que todos los políticos se vayan a que los chamanes les hagan sus rezos y sus brujerías y sus cosas. Entonces se celebran realmente hoy en día unos pecados que realmente ni los animales, que solamente están basados en emociones, pasiones y sentimientos, y que podrían hacer lo que fuera, ni siquiera los animales son capaces de cometer los pecados que el ser humano está cometiendo hoy en día. Entonces realmente nosotros vemos que estamos viviendo un periodo muy horrible, para los cuales les pedimos una reflexión profunda, que cuiden a sus niños, que cuiden a sus familias y que puedan verdaderamente ser ejemplo del plan de Dios en estos últimos tiempos. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé un buen discernimiento en cuanto a lo que recibimos, que podamos proteger y educar en gran medida a nuestros niños, que lastimosamente van a empezar a vivir y lastimosamente a convivir con estos conceptos cada día más erróneos en su futuro. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pureza de intención y pureza de corazón, para que podamos salvar el mayor un número de almas que podamos, ya que estamos viviendo esta gran apostasía que la Virgen del Padre Gobi nos comentó que iba a ser propiciada por los ideales marxistas de la izquierda. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.